Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy, apreciado amigo oyente, estudiaremos el capítulo 7 del libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 7. Pero los israelitas pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas, y el enojo del Eterno se encendió contra los israelitas. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, al oriente de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y ellos fueron y reconocieron a Ai. Al volver a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo, porque allí son pocos. Y subieron del pueblo como 3,000 hombres, pero huyeron ante los de Ai. Los de Ai hirieron a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo se disolvió como el agua. Entonces Josué rasgó su vestido y se postró en tierra sobre su rostro ante el arca del Eterno hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: oh Señor Eterno, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ahora que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? El Eterno respondió: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, han quebrado mi pacto que les había mandado, han tomado de las cosas condenadas, han hurtado, han mentido, y aún las han escondido entre sus enseres. Por eso los israelitas no podrán enfrentar a sus enemigos, sino que ante ellos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser condenados. Ni estaré más con vosotros, si no destruís de vuestro medio las cosas robadas. Levántate, santifica al pueblo, y diles: santificaos para mañana, porque el Eterno Dios de Israel dice así: cosas condenadas hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu medio las cosas condenadas. Mañana os acercaréis por tribu. La tribu que el Eterno tome se acercará por sus familias. La familia que él tome se acercará por los varones. Y el que sea encontrado con cosas condenadas será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto quebrantó el pacto del Señor y cometió locura en Israel. Josué pues se levantó de mañana y mandó a Israel que se presentara por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Llamó a la tribu de Judá y fue tomada la familia de Sera. Se acercó la familia de Sera por los varones y fue tomado Zabdi. Se acercó su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Eterno, el Dios de Israel. Tribútale alabanza y declárame: te ruego, ¿qué has hecho? No lo encubras. Acán respondió a Josué: es verdad, he pecado contra el Eterno, Dios de Israel. Esto es lo que hice. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, 2,3 kilos, y un lingote de oro de 50 siclos, 600 gramos, que codicié y tomé, y los escondí bajo tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo. Entonces Josué envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda, y ahí hallaron todo escondido y la plata debajo. Lo tomaron de la tienda y lo trajeron a Josué y a todos los israelitas, y lo pusieron ante el Eterno. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos e hijas, sus bueyes, asnos y ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos turbaste? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces el Eterno se volvió de su enojo.
Por eso aquel lugar fue llamado Valle de Acor, Valle de Desgracia. El capítulo de hoy, apreciado amigo, presenta lo que son las consecuencias de una desobediencia directa hacia Dios. Ellos habían conquistado a Jericó y la orden había sido que no se tomara nada de lo que había allí. Pero resulta que uno de los israelitas contaminó a todo el pueblo de Israel. Y por eso el versículo 1 dice que el enojo del Señor se encendió contra todo el pueblo de Israel. Y la primera lección que encontramos aquí es que cuando Dios da una orden tenemos que obedecerla, porque Dios puede enojarse y lo que un miembro de la familia haga afecta a todos los miembros de la familia. Y aunque Josué envía espías a reconocer aquella tierra, las cosas no le salieron como se había planeado. Y aunque los de la ciudad de Ai eran pocos, realmente fueron derrotados en un principio. Por eso el versículo 6 dice que Josué cayó en una crisis. Comenzó a preguntarse qué está pasando, en qué estamos fallando, dónde está el problema. Y dice el versículo que rasgó su vestido y se postró en tierra sobre su rostro ante el arca del Señor. Y apreciado amigo oyente, apreciado hermano, cuando Dios da una orden tenemos que obedecerla, porque Dios puede castigarnos. Y ahí empezamos a notar el compromiso de crecimiento y de liderazgo que tiene este hombre llamado Josué. Era un hombre que estaba comprometido con el plan de Dios, estaba comprometido con Dios. Por tal motivo, cuando él se humilla delante de Dios, Dios le responde y le dice: levántate, hay un problema en el campamento, alguien ha tomado las cosas condenadas que yo dije que no tomaran. Por esta razón los israelitas no van a poder enfrentar a sus enemigos, hasta que el pecado y el mal no sea quitado. No voy a estar más con vosotros, si no destruyen de vuestro medio las cosas robadas. Y esta declaración es tremenda, es una declaración divina, porque había que erradicarse por completo el pecado, y este es el punto número 3, es la lección número 3 de este día. Para poder estar bien delante de la presencia de Dios y hacer la labor que Él nos está pidiendo, necesitamos quitar todo el pecado que está en medio de nosotros. Necesitamos quitar todo lo que nos esté estorbando en nuestra vida y que nos impida obedecer a Dios y cumplir lo que Él está diciendo. Y el punto número 4 es que Dios le dice: tienes que santificar al pueblo para mañana. Y lo hace de una forma muy especial. Le da todas las instrucciones de cómo hacerlo, por tribu, por clanes, por familias, hasta llegar al culpable. Y dice la palabra de Dios que Josué así lo hizo. Y la orden de Dios era directa, y el que sea encontrado sea quemado, él y todo lo que tiene. Y por causa de Acán 36 personas habían muerto por haber violado el pacto y haber desobedecido la orden de Dios. Y esto Dios no podía tolerarlo, porque Dios no admite el pecado. Dios ama al pecador, pero no tolera la desobediencia y el pecado. Y todo culpable tiene que enfrentar su propia consecuencia. Y Acán sabía que estaba metido en problemas. Él había oído todo lo que Dios había dicho. Había estado en la convocatoria del pueblo, en las reuniones grandes. Había estado en la reunión solemne del pueblo. Pero él había desobedecido y había traído consecuencias. Y Dios dice que esta persona tenía que ser erradicada del pueblo. Acán desobedeció y trajo graves consecuencias al pueblo de Israel. Y la parte final del capítulo termina diciendo que después que Acán confesó su pecado, allí en el versículo 24, Josué y todo Israel tomaron a Acán, el dinero, el manto, el lingote de oro y toda su familia, hijos e hijas, bueyes, vacas, ovejas y todo lo que tenía en su tienda, y lo llevaron al valle de Acor, y allí los apedrearon para erradicar el pecado que se había cometido directamente contra Dios. Y no era el designio de Josué el hacer este tipo de exterminio del pecado dentro del pueblo de Israel, de ninguna manera, pero así Dios lo había pedido y lo había establecido. Y qué triste consecuencia para la familia de Acán. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué desobedeció el plan de Dios, teniéndolo todo? Apreciado amigo, Acán siguió el proceso común de todo pecado.
Primero miró, luego lo codició, finalmente lo tomó y lo llevó a su tienda, lo escondió y lo enterró para que nadie notara nada. Pero la gran realidad es que a Dios nada se le puede esconder. Podemos esconder muchas cosas delante de los seres humanos, pero delante de Dios nada se puede esconder. Apreciado amigo, apreciado hermano, pidamos a Dios en este día que nos ayude a no poner nuestra vista tanto en las cosas de este mundo, a no codiciar tanto las cosas que aparentemente son buenas en este mundo, sino que nos ayude a mirar más allá, a mirar las cosas eternas, a mirar las cosas celestiales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día. Como todos los días, una vez más te habló el pastor Moisés Prieto, pero recuerda que la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.